¿Lista? Lista. Bienvenidos a Seren, el podcast que desentraña la identidad laboral, social, humana, cultural y espiritual del corazón de las empresas. Yo soy Jessica. Mi nombre es Alejandro. Y el día de hoy les traemos un capítulo un poquito diferente, pero siguiendo la línea empresarial de Seren. En este caso les contamos que en nuestro Instagram, ser_en_, para quienes nos sigan, estamos haciendo preguntas, ¿no? En donde pues queremos escucharlos y queremos saber qué opinan de diferentes temas. En este caso, una vez al mes les hacemos una pregunta y la de esta ocasión fue: ¿dónde crees que una empresa debe poner el límite aunque pierda dinero? Y pues bueno, recibimos muchas respuestas, pero el día de hoy nos adentraremos justo en responder lo que nosotros hemos analizado. Así que bueno, pues vivimos en una época saturada de conversaciones sobre valores. En las salas de las juntas corporativas, en los discursos políticos, en las redes sociales, todo el mundo literalmente habla de los valores o sus valores. Sin embargo, existe una confusión fundamental que rara vez se aborda y que es que no todos los valores ocupan el mismo lugar en el orden moral. Algunos son fines en sí mismos, otros son medios, algunos son absolutos, otros relativos, algunos son sagrados, otros meramente útiles. La doctrina social de la Iglesia Católica ofrece algo que escasea en nuestra cultura contemporánea. Y esto es un mapa claro del territorio moral, una brújula que señala no solo qué es bueno, sino también qué es más importante. Esta jerarquía de valores no es arbitraria ni autoritaria, sino que brota de una comprensión profunda de la naturaleza humana y del orden de la creación. Y genuinamente creemos que mucho del problema ético de nuestro tiempo no es tanto la ausencia de valores, sino su desorden. Porque cuando confundimos medios con fines y cuando los tratamos, en este caso lo instrumental, como si fuera fundamental, cuando priorizamos lo urgente sobre lo importante, incluso las intenciones más nobles, pues terminan produciendo injusticias profundas. Exacto. ¿Y qué mejor manera de empezar a platicar de esto que pues empezar por el fundamento? Literalmente el principio, que es que la persona es el principio. La doctrina social de la Iglesia no es un catálogo de opiniones eclesiásticas sobre economía o política. Es, en su esencia más profunda, una afirmación radical sobre la dignidad de cada ser humano. El compendio al final de la doctrina social declara sin ambigüedad que la persona es el principio, sujeto y fin de toda la vida social. Esta no es una retórica piadosa, es literalmente como si fuera un edificio, es el cimiento sobre el cual se va a construir todo el edificio moral. Entonces, ¿qué significa que la persona sea el principio, sujeto y fin, como acabamos de decir? Significa tres cosas cruciales. Primero, como principio, la dignidad humana es el punto de partida de toda reflexión ética auténtica. Vuelvo a repetir. La dignidad humana es este punto donde nace toda reflexión ética auténtica. No comenzamos preguntando qué maximiza la utilidad o qué genera mayor riqueza, sino qué respeta y qué promueve la dignidad de las personas concretas involucradas. Segundo punto. Como sujeto, cada persona no es un objeto a ser administrado o un recurso a ser optimizado, sino es un agente moral con voluntad, conciencia y libertad propia. Tercero. Como fin, ningún bien social, económico o político puede justificar el sacrificio de la dignidad humana. La persona nunca puede ser reducida a medio para alcanzar otros objetivos, por nobles que estos parezcan. Esta dignidad humana no se gana ni se pierde. No depende de la productividad, la inteligencia, la salud, la edad o cualquier otra característica accidental. Como afirma el Génesis en su primer capítulo, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que cada persona lleva en sí misma un reflejo de nuestro Creador, la capacidad de conocer, amar, elegir libremente y relacionarse. Esta semejanza divina es el fundamento ontológico de derechos que ningún gobierno puede otorgar ni revocar, y que ninguna mayoría puede anular, que ninguna circunstancia económica puede suspender. El catecismo de la Iglesia Católica es explícito. La dignidad de la persona humana está enraizada a su creación a imagen y semejanza de Dios, como es lo que acabamos de decir. Por tanto, quien atenta contra la dignidad humana no solo viola un código moral externo, sino que contradice el orden mismo de la creación. Tratamos a las personas como medios cuando los resumimos a su función productiva. Y que al final es mucho de lo que hacemos hoy en día, ¿no? O sea, pues tristemente, pues muchas empresas lo que, pues, o sea, hace es definir el valor de las personas con base en su productividad, ¿no? Y las instrumentalizamos como, pues, para fines políticos. A veces descartamos personas por considerarse improductivas, pero en cada uno de estos casos no solo cometemos un error práctico, sino una profanación metafísica, literal. Sí, justo. Y yo creo que
como dices, o sea, aquí cada uno puede reflexionar en su vida cotidiana, en sus trabajos o en sus empresas, pero tristemente es algo que pasa mucho. O sea, creo que aunque siempre escuchamos que la persona debe ser el fin en sí mismo, aún así, en la práctica es donde está el reto de, va, lo sé, pero ¿realmente lo estoy poniendo en práctica? Sí. Y pues bueno, también queremos mencionar un poco sobre Santo Tomás, que él habló un poco sobre el orden de los bienes, ¿no? Y Un crack justamente... Santo Tomás, ¿eh? Sí, no, acá... ¿Es tu santo favorito? Posiblemente. Bueno, para mí no sé si mi favorito, pero sí es totalmente un crack. San Agustín también es crack. San Pablo, San Juan Pablo también. Sí, no, es que es puro crack. Pero Por bueno. eso están allá. Hay también San Carlo Acutis ahora. Bueno, sí. Sí, es verdad. Pero bueno, y justamente para comprender, o sea, esta jerarquía de valores que propone la iglesia, pues debemos adentrarnos, ¿no? Y queremos adentrarnos y explicarles un poquito de la filosofía moral que la sustenta, ¿no? Y en este caso, justamente eso nos lleva a Santo Tomás de Aquino, cuyo pensamiento ha moldeado profundamente la ética católica. Al final, pues doctor de la iglesia y distinguió con claridad entre lo que era un bien fundamental y un bien instrumental. Los bienes fundamentales son aquellos que tienen valor en sí mismos, ¿no? Independientemente de cualquier utilidad que puedan proporcionar, pues valen. Y la vida humana justamente es un bien fundamental. La verdad es un bien fundamental, la justicia es un bien fundamental. Y estos bienes constituyen aspectos básicos del florecimiento humano y no pueden ser reducidos a medios para obtener ninguna otra cosa, ¿sí? O sea, no buscamos la vida para ser productivos, cosa que aquí énfasis pasa muchísimo. O sea, realmente la cultura hoy es como vales por lo que haces y si no eres productivo, entonces bye bye, ¿no? O sea, el que sigue y alguien que haga algo más rápido o mejor que tú. Y pues ahí ya empezamos y ahora mal. con la inteligencia artificial. Ándale, o sea, peor. Ajá. Sustituibles, no solo no eficientes, sino sustituibles. O sea, y eso Literal. genera depresiones profundas, porque imagínate a alguien que tiene su valor basado en... Soy tan productivo y ahora hay un instrumento, una máquina que hace eso Sí. que yo consideraba que nadie era más productivo que yo, pero mejor y más rápido. O Sí, sea, y si tienes tu valor puesto en eso, pues te sí. derrumbas, ¿no? Entonces, bueno, buscamos la productividad para vivir plenamente y no buscamos la verdad porque sea conveniente, sino que la buscamos porque somos seres racionales orientados naturalmente hacia ella. O sea, nosotros encontramos esa plenitud al final en la verdad, ¿no? Y bueno, y lo que decía hace un segundo, buscamos la productividad, o sea, para vivir plenamente, no como una condición. O sea, es como si acaso buscamos productividad, pues es para vivir pues de una manera a lo mejor pues más plena, pero no porque eso le otorgue valor a nuestra vida, ¿no? Y bueno, los bienes instrumentales, por otra parte, son valiosos precisamente por su utilidad para alcanzar otros fines, ¿no? Aquí, por ejemplo, el dinero es un ejemplo muy claro de esto, y yo creo que el más común como que en este ambiente empresarial. Y pues es claro porque no tiene un valor intrínseco, ¿no? O sea, su valor radica literal en lo que nosotros intercambiamos por él. Y lo mismo ocurre pues con la eficiencia, las métricas de rendimiento, procesos administrativos, hasta algunas leyes, ¿no? O sea, todo eso son instrumentos, pero su valor al final es derivado y relativo. Y el error fundamental justamente es cuando invertimos esta jerarquía de la cual les estamos hablando, ¿no? Cuando tratamos los medios como si fueran fines, los fines como si fueran medios, cuando una empresa sacrifica la seguridad de sus trabajadores para maximizar las ganancias, pues está haciendo lo contrario, está tratando el dinero, que es un medio, como fin último, y la vida humana, que es el fin último, bueno, no, el fin último es Dios, un fin en sí mismo, como medio prescindible, ¿no? Entonces, cuando un gobierno al final viola los derechos fundamentales en nombre de la seguridad nacional, entre comillas, pues está invirtiendo el orden correcto, porque la seguridad es el medio para proteger la libertad y la vida de los ciudadanos. Y pues se absolutiza, mientras que las libertades fundamentales, que al final son fines, se relativizan. Y justamente Santo Tomás enseña que este orden no solo produce malas consecuencias prácticas, sino que corrompe el alma de quien lo practica.
Al final, cuando nosotros absolutizamos un bien instrumental, si el dinero, el poder, el placer o incluso la seguridad, esto se convierte en un ídolo que nos esclaviza. La idolatría en su sentido más profundo, literal, como lo podrán ver algunos ya, spoiler alert, en nuestro carrusel de Instagram, pero no es adorar estatuas, sino otorgar valor último a lo que es meramente relativo. Eso es un, o sea, Sí. mental, ¿no? Son esos que te vuelan la cabeza, o sea, porque pues a lo mejor como que hoy en día, o sea, pues decimos, ay, o sea, como que pensamos así en la idolatría y pensamos así en una estatuita de un becerrito, ¿no? Pero pues la realidad es que no, o sea, la realidad es que... Bueno, puede ser. O sea, bueno, puede ser, pero a lo que voy es que, o sea, como que es algo Sí. tan mundano, o Sí, sea... que se disfraza, que ¿no? se disfraza, Ajá. que uno dice como, Sí. wow. Pero bueno, Sí. pasando ahorita un poquito, o sea, a ver entonces, ¿cuál tiene que ser entonces, o sea, la jerarquía? Pues vamos a ir enumerando pues, los diferentes puntos. Y, o sea, pues tenemos que establecer, bueno, ya establecimos, mejor dicho, o sea, que existe este orden objetivo entre los valores fundamentales e instrumentales. Y pues vamos a delinear ahorita ya con un poquito más de precisión. Y empezamos por el primero, ¿no? Que es empezar por el primero, perdón, el plenazo. La dignidad de la persona humana, que es el fundamento absoluto, ¿no? Ya hemos explorado que es el principio primero y no negociable, toda la estructura ética se apoya aquí. Y la dignidad humana no se justifica nada más porque sí, o sea, es toda parte esta de que tiene que estar contemplado para el ser humano sin prejuicios ideológicos ni nada. O sea, cuando por ejemplo hoy en día que la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, literalmente está reconociendo y tal vez no comprendiendo plenamente que es esta verdad que la iglesia pues ha venido diciendo durante los últimos 2000 años. O sea, no estamos como redescubriendo la rueda. O sea, literalmente lleva la iglesia diciendo 2000 años eso. O sea, No, está cañón. todo parte de la dignidad humana. Sí, tal y que cual. el ser humano es un fin en sí mismo. De acuerdo. Y sí, no, de acuerdo, 100%. No, sí. No, es que, ¿sabes qué? Me quedé pensando en los pleonasmos. Es que yo no me acordaba que se llamaban pleonasmos, pero sí, lo siento. Pero justo, primero, dignidad de la persona. Y segundo, el bien común. Este es como nuestro segundo escaloncito, ¿no? El bien común, que al final no se opone al bien individual, obviamente, pero lo subordina, ¿no? O sea, más bien es como que el bien común es precisamente este conjunto de condiciones sociales que permiten a cada persona y familia alcanzar su propia plenitud, ¿sí? O sea, como explica el compendio, al final el bien común abarca 3 elementos esenciales: el respeto a la persona y sus derechos fundamentales, el bienestar social y el desarrollo integral de los grupos sociales y la paz y seguridad estables, ¿no? O sea, esto igual lo encuentran en el Catecismo de la Iglesia y en la doctrina social de la Iglesia, pero la idea es que si no también como que, o sea, el bien común no es la suma de bienes individuales, que creo que muchas veces caemos como en ese utilitarismo, ¿no? O sea, no es esta utilidad máxima para el mayor número, porque al final estas concepciones utilitaristas fallan en capturar el carácter cualitativo y personalista del auténtico bien común. O sea, una sociedad no es verdaderamente próspera si la mayoría vive bien, mientras una minoría es sistemáticamente excluida o explotada. Y realmente eso es lo que pasa hoy en día. O sea, el bien común es más que eso. O sea, el bien común requiere la inclusión efectiva de todos, ¿no? Especialmente, pues, de los más vulnerables. Y aquí también, o sea, como al final el bien común justamente, bueno, creo que obviamente Dios siempre va en la ecuación, y el hecho de entender que la persona es el fin en sí mismo, pero Dios es el fin último, vuelve a la persona como o sea, como que le da su valor, la vuelve como trascendental, y por eso podemos entender que el bien común no debe ser utilitarista, sino que está subordinado a la persona. Sí, pero también, ¿sabes qué? También está, o sea, pues, muy, o sea, cañón y triste, o sea, que vivimos en la sociedad actual. O sea, es tan fácil, o sea, que cuando la gente ya tiene como esa prosperidad económica, o sea, olvidarse de estas personas excluidas. Sí, o sea, sí, de no sé, acuerdo. o sea, es que es tan fácil, o sea, en ciertas situaciones no voltear a ver hacia los lados. Sí. Duro y triste, ¿no? O ver, pero no ver, ¿no? Ujú.
Pero bueno, ¿qué es y cuál es la consecuencia de este segundo punto que dijimos que es el bien común? O sea, pues tiene que tener una exigencia primera que como que pueda seguir fundamentando hacia abajo y esta es la justicia. Y es que la justicia no debe ser ni opcional ni secundaria, o sea, es la virtud social por excelencia. Santo Tomás define la justicia como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. En la tradición de la doctrina social se distinguen tres formas de justicia que se complementan, ¿no? Que es la justicia conmutativa, que es la equidad de intercambio entre individuos, la justicia distributiva, que es esta distribución equitativa de las cargas y de los beneficios sociales, y la justicia social, o a veces también llamada justicia general, que es la orientación del conjunto social hacia el bien común, ¿no? Y esto lo dice León XIII en Rerum Novarum, que al final pues fue como que el primer texto en el cual después se basó la doctrina social de la Iglesia moderna, que es que enfatiza que las relaciones laborales deben estar marcadas fundamentalmente por la justicia antes que por la beneficencia, ¿no? El trabajador tiene derecho a un salario justo, pero este no es un acto de caridad del empleador, sino es una exigencia de justicia estricta. Y es muy importante hacer esta distinción porque la caridad puede remitirse, pero la justicia jamás. Sí. Sí, a mí como que eso igual me da vueltas en la cabeza porque para mí es como que la caridad tampoco puede remitirse, pero creo que aquí lo ponen un poco más como en cuestión, o sea, hablando empresarialmente, ¿no? O sea, Ujú. como que obviamente como personas, pues la caridad tampoco debería remitirse, Sí, ¿no? Pero entiendo tu obviamente punto. está basada, como que a mí, o sea, me hace mucho Ujú. eco porque, o sea, creo que es una frase para pensarse y entenderla Sí, como a detenimiento, o sea, con detenimiento. Ujú. sí. Pero sí. Y pues bueno, después, en nuestro punto 4 o nuestro escaloncito 4 más bien, viene la solidaridad. Y la solidaridad, pues también es una virtud social fundamental, ¿no? Al final, Juan Pablo II, en su encíclica, a ver si lo pronuncio bien, yo espero que sí, Solicitud Rei Socialis, Ujú. definió la solidaridad como esta determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. ¿No? O sea, es decir, como, o sea, lo voy a volver a repetir porque creo que es un poco de lo que decíamos hace ratito, o sea, de la caridad por remitirse la justicia, no, pero aquí es justo esta invitación, ¿no? O sea, como la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Y esto es por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos, ¿no? Y aquí me gusta mucho cómo lo plantea pues San Juan Pablo II, porque justo muchas veces creo que se va como por esta solidaridad como sentimental y como, pues no sé, como un poquito más como si fuera un mero sentimiento de compasión o lástima superficial ante los males ajenos, pero es una virtud moral muy robusta que realmente nos lleva a reconocer al otro como persona igual en dignidad y por tanto, pues merecedora de nuestro compromiso activo, ¿no? O sea, como decías, realmente ver alrededor y ver y realmente observar, o sea, mirar, ¿no? No solamente como pasar por encima la mirada y realmente no entender y ver a la otra persona como tal. Y pues creo que en este mundo igual, pues súper globalizado y tal, la solidaridad trasciende fronteras y realmente, incluso, ¿no? Como que el Papa Francisco también en Fratelli Tutti justo nos recuerda que la solidaridad auténtica pues implica trabajar por estructuras sociales, económicas y políticas que no solamente alivien el sufrimiento, sino que ataquen sus causas sistémicas. Eso es muy importante y pues sí es complejo, pero evidentemente muy fructífero. Y pues no basta con ser caritativo. Al final, pues debemos ser solidarios y pues intentar transformar estas estructuras injustas, ¿no? Sí, y bueno, ahora el siguiente escalón, o sea, viene uno de mis momentos animonana, porque siempre me cuesta muchísimo trabajo decir esta palabra, pero vamos a hablar de la subsidiariedad, ¿no? Que ese es el principio organizativo donde, Subsidiariedad, sí, el principio subsidiariedad, de la subsidiariedad, subsidiariedad. subsidiariedad es esto de afirmar que las funciones sociales deben ejercerse en este nivel como más cercano posible a las personas afectadas. O sea, lo que se pueda hacer eficazmente a nivel local no debe transferirse a niveles superiores de organización. Este principio al final lo que protege es tanto la libertad personal como la vitalidad de los grupos intermedios, familias, asociaciones, comunidades locales, que son quienes construyen este tejido de la sociedad.
Pero este principio de subsidiariedad no es sinónimo de un liberalismo económico absoluto, ni justifica una ausencia total del Estado. O sea, al final aquí lo que nos dice compendio de la doctrina social de la Iglesia es que cuando los cuerpos sociales inferiores son incapaces de cumplir sus funciones, las instituciones superiores tienen el deber de intervenir temporalmente para ayudarles a recuperar su autonomía. Esta subsidiariedad, correctamente entendida, tiene que equilibrar la autonomía local con la solidaridad estructural. Ujú. Sí, esto es muy complejo, la verdad, o sea, porque al final del día, o sea, no, o sea, creo que sí, muchas veces uno se puede confundir y como replicar fácilmente los modelos, pero pues es mucho más complejo en la vida real, ¿no? Ujú. Em, y bueno, el último escaloncito, digamos, sería la legalidad, la eficiencia, el lucro, pues dinero, llamémosle, pues pueden ser como varias cosas en uno, pero al final aquí estamos hablando como pues de todos estos instrumentos que se encuentran al final de esta jerarquía, porque son valores instrumentales, pues sí legítimos, pero al final subordinados, o al menos que deberían estar subordinados, ¿no? Y justamente, pues bueno, hablando de la legalidad, pues este es importante porque, a ver, el Estado de Derecho protege justo contra la arbitrariedad y todo, pero al final también existen a veces leyes injustas, ¿no? Que deben ser resistidas. Y también, pues la eficiencia organizacional es valiosa porque permite hacer más con menos recursos, ¿no? Liberando, pues, capacidad para servir mejor a las personas y todo esto, pero una eficiencia al final que, como decíamos, ¿no? Destruye empleos dignos, no crea alternativas viables, pues está mal orientada. Porque al final, o sea, el lucro empresarial sí es legítimo, al final una empresa, pues sí, claro, o sea, va a ganar dinero, ¿no? Como incentivo y como medida de gestión efectiva, pero cuando se absolutiza este ganar dinero, este lucrar, pues se convierte tal cual en, pues en codicia, ¿no? Y al final, nuevamente, estamos confundiendo los fines con medios, los medios con fines. Y la clave yo creo que es comprender que al final estos bienes instrumentales son buenos precisamente y solamente cuando están subordinados y sirven a los bienes superiores, porque al final pues el beneficio empresarial es pues moralmente loable cuando resulta de servir genuinamente a las necesidades humanas de manera justa y sostenible. Em, pero pues es moralmente reprobable cuando se obtiene mediante explotación, engaño, destrucción ambiental, ¿no? Y aquí creo que, bueno, no mencionaremos todo, pero al final, digo, en la vida existen muchos ejemplos que podemos ver claramente, o sea, temas de esclavitud infantil o trabajo infantil, explotación infantil en muchísimas empresas, porque sale mucho más barato esa mano de obra, porque literal los tienen como esclavos, porque, o sea, etcétera, etcétera, etcétera de trabajos, hasta en cosas más normales, ¿no? O sea, licencias de maternidad lo suficientemente justas y adecuadas para pues las mamás que tienen a sus bebés y tal, o sea, pues bueno, creo que hay mucho por hacer. Sí. Y a ver, y ahorita vamos a empezar, ya que pusimos como estos escalones, o sea, algo que pasa en el mundo, que es que la gente siempre empieza a decir de, ¿qué pasa cuando en el mundo real, pongo mundo real entre comillas, o sea, los valores empiezan a chocar entre sí, ¿no? O sea, es Sí. como el clásico así de, pero ¿qué pasa esto, no? ¿Qué pasa si debemos de elegir entre proteger empleos o proteger el medio ambiente, ¿no? O entre la libertad individual o la seguridad colectiva, entre el beneficio de la empresa o la responsabilidad social. Y bueno, aquí la doctrina social, o sea, responde a estos dilemas. Cuando son auténticos, generalmente señalan que ya hay un desorden previo en la organización social o económica. O sea, esto no, Sí, eso o sea, está cañón. esto es el síntoma, Sí. pero realmente es algo mucho más, más profundo. O sea, si una empresa se ve forzada a elegir entre pagar salarios dignos o mantenerse competitiva, el problema rara vez está está en la parte de los salarios dignos y probablemente está en un mercado distorsionado por competencia desleal o en marcos regulatorios inadecuados o estructuras que premian la carrera hacia el abismo. O sea, si un gobierno siente que debe elegir entre libertades civiles y seguridad, probablemente se ha permitido que la amenaza crezca hasta niveles críticos por negligencia previa o está exagerando la amenaza para justificar controles autoritarios. Que, a ver, sin entrar en muchos detalles, o sea, esto me resuena mucho en nuestro país y en diferentes lugares, ¿no? Pero bueno,
No vamos a entrar en los modos políticos ahorita. Pero bueno, o sea, continuando con nuestro punto, o sea, la jerarquía de valores nos enseña que cuando respetamos consistentemente los valores superiores, los aparentes conflictos con frecuencia se resuelven, o al menos se mitigan significativamente. Sí, que otra vez, significativamente. Una empresa que desde su fundación integra la justicia laboral en su modelo de negocio, no se va a encontrar súbitamente enfrentado a dilemas insolubles entre ética, entre rentabilidad. O sea, por ejemplo, un gobierno que genuinamente ha cultivado el bien común a través de justicia social robusta no va a necesitar recurrir constantemente a medidas excepcionales de seguridad. Y ojo, esto no significa que nunca existan tensiones legítimas o que requieran prudencia para navegar, pero la prudencia, la virtud de juzgar correctamente en circunstancias concretas, opera dentro del marco de la jerarquía de valores, no ignorándola. Un gerente prudente, por ejemplo, busca creativamente formas de ser rentable, manteniendo prácticas justas, o un empresario, o inserte quien sea dentro de una organización. O sea, no se sacrifica la justicia en el altar de la, no, no, o sea, no es sacrificar esta justicia, o sea, en pro de la rentabilidad, ni la rentabilidad en nombre de un idealismo económicamente ingenuo. O sea, se basa en entender estos conceptos a profundidad, entender esos escalones y por qué cada uno de estos tiene su lugar. Claro. Sí, justo. O sea, al final como que es un entender de fondo lo que uno debe priorizar y es que a mí me da mucha curiosidad cómo al final toda la sabiduría siempre viene como de cosas tan sencillas que a veces están en Ujú, los evangelios y dices, es que lo puedes llevar a donde sea. O sea, realmente como busca primero el reino de Dios, ¿no? O sea, ujú. y por añadidura lo demás se te dará. O sea, literal es eso. O sea, en resumen, en 2 líneas, creo que podría ser eso. O sea, si buscas a Dios, si pones primero a Dios, a la persona, etcétera, o sea, bueno, a Dios y luego a la persona, Ujú, o sea, todo lo demás se ordena y lo mismo pasa en las empresas y lo mismo pasa en nuestras vidas y lo mismo pasa en nuestras relaciones personales. O sea, al ujú. final del día, si vives al final priorizando lo que debes priorizar y poniendo tu corazón en las cosas verdaderamente importantes, lo demás se ordena. Sí. Y pues bueno, hablando un poquito sobre lo que hace rato comentábamos de que algunas leyes deben ser resistidas, pues a ver, lo decimos también porque al final, pues creo que hoy en día cada vez es más claro, ¿no? Que la legalidad no equivale a la moralidad. Y eso hay que saberlo distinguir porque, pues tristemente, las leyes que a veces son para protegernos, pues creo que el aborto es el ejemplo mucho más claro, pero pues viola directamente la dignidad de la persona y su vida. Entonces, una de las confusiones justo más peligrosas es esta, ¿no? O sea, decirle legalidad y moralidad es lo mismo. Y si es legal, debería estar bien, ¿no? Pero pues realmente no. Em, Al final del día, como que toda esta tradición católica siempre lo ha rechazado conscientemente porque, claro, o sea, necesitamos de una ley, sí, pero no siempre la legalidad equivale a moralidad, ¿no? Existen prácticas perfectamente legales que son profundamente inmorales, como lo que decíamos, ¿no? Ujú. Y durante décadas, pues la esclavitud fue legal en muchas naciones, o sea, y eso no la hacía justa. Hoy en diversos países, pues son legales despidos masivos sin consideración de las consecuencias, lo que decíamos en fast fashion, por ejemplo, explotación laboral de niños, de Ujú. adultos, pues como que dentro de límites técnicamente permitidos, ¿no? Como rozando ahí la ley. Y al final también destrucción ambiental, evasión fiscal, publicidad engañosa que cumple apenas lo que promete o que cumple apenas lo que está dentro de la ley, abortos y cosas pues mucho más graves, ¿no? Entonces, al final del día, pues la legalidad de estas prácticas no las exime de que son moralmente malas. Ujú. Benedicto XVI, justamente, en su encíclica Caritas in Veritate, que es muy, muy buena, les recomiendo de verdad leerla. Nah, es que Benedicto XVI, o sea, Sí, crack. crack. O sea, hay que leer su obra para entenderlo y cuando lo lees dices, wow. Wow. O sea, Sí, Jinx. No es cierto, Alejandro. Eh, y pues bueno, Benedicto XVI en su encíclica, pues advierte, bueno, Caritas in Veritate, advierte explícitamente contra esta confusión, ¿no? O sea, al final el desarrollo económico, el progreso social, una adecuada tutela de los derechos humanos, pues no son compatibles
con esta economía de mercado, ¿no? Que solamente y exclusivamente está orientada al beneficio, ¿no? En la que se observan pues las reglas justas. También afirma que la crisis económica y financiera demuestra cómo el ámbito económico necesita la ética, o sea, no solamente para el funcionamiento correcto, sino para prevenir el colapso sistémico. Y es que es lo que decíamos, o sea, inclusive si estás buscando verdaderamente, o sea, tener este orden sistémico a nivel de tu empresa, a nivel del país, a nivel de la ley, necesitas seguir este orden, esta jerarquía de valores, ¿no? Al final la relación correcta, pues, entre ley y moral es que la ley positiva debe reflejar en la medida de lo posible el orden moral objetivo. Y cuando una ley contradice principios morales fundamentales, especialmente la dignidad humana, pues carece de obligación moral de conciencia. Al final es como enseñaba San Agustín, otro crack, que una ley injusta no es verdaderamente ley, sino corrupción de la ley, ¿no? Y pues igual lo poníamos un poco también ahí en nuestro carrusel de Instagram para nuestros seguidores, o sea, esto no es así como que hay ya anarquía, ¿no? Ni justifica desobedecer toda la ley que nos desagrade, o sea, tampoco, sí. no, tampoco estamos diciendo eso, pero sí decimos que pues, o sea, existe una presunción al final a favor de obedecer la ley, pues legítimamente constituida, pero, o sea, pues sí, el respeto al Estado de Derecho es valioso en sí mismo, pero al final, o sea, esta presunción puede ser revertida cuando la ley misma viola los derechos fundamentales. Entonces, pues, la desobediencia civil al final en estas circunstancias excepcionales y pues con las debidas salvaguardias puede ser moralmente obligatoria. Sí. Y bueno, o sea, creo que ya hemos, o sea, repetido muchos estos conceptos, o sea, pero pues cómo esto se aplica en el ámbito empresarial, ¿no? Que pues ya lo hemos mencionado varias veces ahorita, o sea, es donde estas jerarquías de valores enfrentan sus pruebas constantes y visibles, ¿no? Claro. O sea, pues como esto que mencionamos, este falso dilema de o somos éticos y o nos volvemos no competitivos, o somos competitivos y hacemos concesiones éticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues la doctrina social rechaza esta dicotomía. O sea, una empresa no está llamada a elegir entre ética y rentabilidad, sino a comprender que la rentabilidad auténtica y sostenible requiere una base ética. Juan Pablo II, otro crack, en Centésimos Annus reconoce explícitamente la legitimidad del beneficio empresarial. La Iglesia reconoce la justa función del beneficio como indicador de la buena marcha de la empresa, pero inmediatamente después, o sea, luego lo matiza, el beneficio no es el único indicador y ciertamente no puede obtenerse mediante cualquier medio. Y es que el beneficio es moralmente legítimo, o sea, esta utilidad, o sea, cuando resulta de servir auténticamente necesidades humanas mediante productos de calidad, procesos justos, prácticas sostenibles. Eso es un signo que la empresa está creando valor real para la sociedad y pierde su legitimidad moral cuando se obtiene mediante explotación laboral, engaño a los consumidores, publicidad engañosa, destrucción ambiental o cualquier forma de instrumentalización de las personas. O sea, pongamos algunos ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, pensamos en una empresa de farmacéutica, una de farma, ¿no? Que invierte en investigación, produce medicamentos efectivos y o sea, le paga justamente a sus empleados, ¿no? Fija precios que permiten acceso razonable, genera beneficios legítimos. Pero ahora, y hemos mencionado algunas empresas, por ejemplo, que justamente sí cumplen con esto, a lo mejor viene spoiler de otras que vamos a hablar, pero bueno, o sea, pero ¿qué pasa de una empresa parecida, pero que falsifica resultados de ensayos clínicos, ¿no? Como el caso esto de... Ay, se me fue ahorita el nombre. No, creo que es Elizabeth Holmes. Sí, De sí, Theranos, súper. de Theranos, Ajá. ¿no? O sea, Sí. que pues, o sea, falsificaron resultados de ensayos clínicos, o una empresa, o sea, misma fármaca del ejemplo hipotético que explota trabajadores en países con regulaciones laxas, fija unos precios exorbitantes que privan de este acceso a estas medicinas vitales para quienes realmente los necesitan y pueden generar tal vez mayores márgenes al corto plazo. Pero los beneficios son moralmente ilegítimos y la verdad es que probablemente no van a ser sostenibles a largo plazo, ¿no? Y esta tentación constante del mundo empresarial es lo que podríamos llamar como este utilitarismo de accionistas, ¿no? Y la creencia de que la única responsabilidad de la empresa es maximizar retornos para los propietarios del capital. La verdad es que yo solía pensar eso antes, ¿no? O sea, yo pensaba, decía, ay, pues es que el único propósito de la empresa debería ser generar dinero. La realidad es que entre más me he puesto a estudiar y todo, me doy cuenta de que una, es ilegítimo y dos, o sea,
al final eso no te va a llevar a ser exitoso, ¿no? O sea, y este es un enfoque que trata a trabajadores, proveedores, comunidades y el ambiente como meros instrumentos para enriquecer a los shareholders, ¿no? Pero la doctrina social insiste que la empresa tiene responsabilidades hacia todos los involucrados, precisamente porque todos son personas con dignidad intrínseca. E irónicamente, estas empresas que saben internalizar estos principios éticos frecuentemente descubren que también son más resilientes y rentables a largo plazo. Y si no me creen, pueden ponerse a ver los capítulos que ya hemos hecho anteriormente y los muchos otros que vamos a seguir haciendo. O sea, donde Claro, pues ahí se demuestra cómo justamente, o sea, sí se pueden hacer las cosas bien. claro. Y las comunidades realmente, o sea, aprecian empresas que contribuyen positivamente. O sea, por ponerles un caso, o sea, anteriormente ya hablamos de una empresa así que hace huevos. Bueno, o sea, como que vende huevo. Y mi papá, por ejemplo, me contó de que él empezó a comprar más de esa marca en lugar de otra justamente a partir de eso, ¿no? O sea, entonces, o sea, sí te das cuenta cómo la sociedad, Mandamos un saludo a tu papá. la sociedad genuinamente, o sea, reconoce esto. Y la verdad es que también los inversionistas, o sea, cada vez, o sea, más inversionistas reconocen estos factores ambientales, sociales, de gobernanza, este famoso ESG, o sea, que son indicadores de gestión de riesgo prudente. Y la ética es buen negocio, no solo porque es el objetivo primario, sino como consecuencia natural de hacer las cosas correctamente. Sí, claro. 100%. Y, y bueno, al final también está como, pues todo lo que hemos venido diciendo, como absolutizar lo relativo. Y pues sí, al final yo creo que el error más común en la práctica de los valores es justamente que pues la sociedad actual creo que constantemente, sea en canciones, sea en películas, en comerciales, o sea, como que realmente lo que te están invitando a hacer es a absolutizar lo relativo o simplemente a ver todo como que todo es subjetivo, ¿no? Y relativizar lo absoluto. Al final, esto pues siempre va a seguir sucediendo mientras nosotros tratemos los bienes instrumentales como si fueran fines últimos y los bienes fundamentales como si fueran negociables. Y al final, pues como lo hemos venido diciendo, el dinero es pues como que este ejemplo paradigmático de un bien relativo que pues frecuentemente se absolutiza, ¿no? Y al final, pues el dinero no tiene valor, es papel impreso, dígitos en una cuenta bancaria y su valor radica enteramente en lo que podamos intercambiar por él, ¿no? Em, y pues bueno, al final muchas naciones, muchos individuos, muchas empresas sacrifican estos valores fundamentales y al final hay, o sea, lo triste de todo esto es que existen relaciones familiares pues destruidas por ello, o sea, por Ujú. ambición, trabajadores pues explotados, por esta maximización de los márgenes, o sea, países enteros saqueados por corporaciones, ¿no? Y al final es porque todo lo que debería ser medio se ha convertido pues en fin, ¿no? Yo creo que no, o sea, al final del día puede haber empresas, grupos, personas, países que tengan mucho dinero y que sí estén lucrando y tal, y que no estén cumpliendo esta jerarquía, porque sí, o sea, es una realidad que mucha gente gana dinero y hace las cosas mal, pero al final del día creo que para verdaderamente tener una vida plena y un orden, o sea, no vas a lograrlo, o sea, no vas a lograr tener amor, tener como relaciones familiares estables, tener como una vida plena, tener Ujú. como paz en tu conciencia, vivir simplemente, pues sí, o sea, con paz, con libertad. O sea, si estás haciendo esto, ¿no? O sea, Ujú. no que no se pueda, pero que al final yo creo que haciendo un examen de conciencia, cualquier persona que lo esté haciendo, si ve y si pone su mirada al interior, de verdad se da cuenta que vive esclavizada. Sí. Y justo ese es el punto, ¿no? Al final, pues Jesús nuevamente, lo que decimos desde los evangelios, ¿no? O sea, Jesús advierte explícitamente, ¿no? No puedes servir a Dios y al dinero. Y no es una condena al dinero, o sea, para nada. Al final, sí, las empresas también están ahí para hacer dinero y para poner ese dinero al servicio, pues, de la comunidad y del dueño y sus fines internos, ¿no? O sea, buenos, esperemos. Pero al final, pues sí es una observación sobre la naturaleza de la idolatría, ¿no? Y sobre no Ujú. absolutivizar el dinero. Ah, ya ves. Me pasó ya. Cuando lo convertimos, pues literal en nuestro Dios, ¿no? Que muchas veces podemos decir, ay, no, realmente no es mi Dios, realmente no. Pero pues yo sí creo que al final, o sea, pues a quién le sirves, ¿no? Y esto nos puede esclavizar. Y al final, pues, sin darnos cuenta, podemos empezar a sacrificar todo lo demás, o sea, nuestro tiempo, nuestra salud, relaciones, integridad moral,
Y pues es que justo lo que decimos, o sea, paradójicamente, cuanto más le servimos, menos satisfacción obtenemos de él. Y es lo que les decía, o sea, pues sí, estar haciendo muchísimo dinero de la manera incorrecta, pero al final, mientras más le sirves, menos satisfacción y menos libertad Ujú. vas a tener. Sí. Y pues creo que no se trata de eso, porque al final yo creo que podremos llamarle dinero, pero lo que todo el mundo quiere en el fondo pues es felicidad, es amar, es paz, es plenitud, ¿no? Y pues bueno, lo mismo ocurre con el poder, la eficiencia, incluso la seguridad, o sea, todos son bienes relativos cuando sirven a propósitos superiores, ¿no? El poder político es bueno cuando se usa para promover el bien común, la eficiencia organizacional es valiosa cuando libera recursos para servir mejor, la seguridad es importante porque protege la vida y la libertad, y pues cuando absolutizamos cualquiera de estos bienes, ¿no? Cuando buscamos poder por el poder, eficiencia por eficiencia, seguridad a cualquier costo, pues terminamos invirtiendo en la jerarquía y producimos injusticia. Al final, cuando tratamos la dignidad humana, la verdad o la justicia como valores negociables que podemos sacrificar por conveniencia, pues esa se vuelve la raíz de toda la corrupción moral. Y cuando un empresario considera que en los negocios la honestidad completa es poco realista, ¿no? Está Ujú. relativizando la verdad. Cuando un político decide que ciertos ciudadanos son sacrificables por el bien mayor, pues está relativizando la dignidad humana. Y cuando una sociedad acepta la injusticia como pues ya es inevitable, está relativizando la justicia. Sí, y a ver, en la práctica, pues esto qué implicaciones tiene, o sea, pues, a ver, para uno como persona, o sea, es desarrollar esto que los filósofos clásicos le llamaban la prudencia, ¿no? Que al final es esta capacidad de juzgar correctamente en situaciones concretas qué acciones respetan esta jerarquía de valores. Y esto requiere una formación moral continua, o sea, exámenes de conciencia regulares, o sea, la humildad de reconocer cuando hemos invertido las prioridades. Y aquí hay algunas preguntas que, por ejemplo, que nos podemos hacer como personas. O sea, ¿estoy tratando a las personas a mi alrededor como fines en sí mismas o medios para mis objetivos? ¿Estoy sacrificando bienes fundamentales por bienes instrumentales? ¿Mi búsqueda de éxito, comodidad o seguridad está comprometiendo mi integridad moral? Y por ejemplo, para una empresa, para una institución, una asociación, etcétera, o sea, significa integrar estos principios en la cultura organizacional, o sea, en la estructura de la toma de decisiones, pero no es poner así como una impresión en la pared, así como bonita y que ahí se quede, o sea, se tiene que incorporar en los sistemas de evaluación de desempeño, en los criterios de promoción, procesos de planificación estratégica, o sea, cómo lo vas a hacer en tu día a día. Y aquí es cuando realmente puedes marcar una diferencia real. Y por ejemplo, si hubiese como alguien de la parte política, o sea, pues es hacer estos marcos legales y regulatorios que protejan estos bienes fundamentales y que promuevan asimismo la innovación y el dinamismo económico. Y crucialmente es vivir esta jerarquía, o sea, es resistir esta tendencia cultural, o sea, predominante de este relativismo moral. O sea, vivimos una cultura que frecuentemente nos insiste en que todos los valores son subjetivos o que cada persona debe seguir sus propios valores, pero la dignidad humana nunca es subjetiva, es objetiva. La justicia no es opcional, es obligatoria. Podemos ignorar la jerarquía de valores, podemos rebelarnos contra ella, pero no podemos alterarla mediante decreto o consenso. Está inscrita en la naturaleza misma de la realidad y de nosotros como personas. Claro, y ahí igual dentro de las preguntas que mencionabas, yo creo que un ejercicio pues muy bueno también, o sea, quizá, o sea, los invitamos a que no solo lo dejen en lo general, o sea, de trato de las personas como fines o como medios, porque a lo mejor es muy fácil engañarnos a nosotros mismos y decir, ah, las trato como fines, Ujú. pero como que plantéense una situación particular. Puede ser como trabajadores, puede ser como empresarios, puede ser como personas, pues simplemente en su día a día, en desayunar, comer, dormir, ir a la calle, lo que sea, y pregúntense en situaciones particulares, o sea, pónganle nombre, ¿no? O sea, a X persona, a Y persona, la traté como fin o como medio cuando hice esto, y creo que sí nos da mucho que reflexionar, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues para ir concluyendo, al final, pues digo, creo que al final una sociedad verdaderamente humana y una economía verdaderamente humana es posible y es necesaria. Y Ujú. al final esta jerarquía de valores que nos presenta la doctrina social de la Iglesia,
pues no empobrece la vida económica y social, sino que la humaniza. Y lejos de ser un conjunto de restricciones impuestas desde fuera, es una descripción del orden necesario para que la actividad humana, incluyendo la económica, sirva genuinamente a eso, al florecimiento humano, a nuestra plenitud, a nuestro crecimiento, a nuestra trascendencia. Y creo que al final cuando comprendemos y vivimos esta jerarquía, pues descubrimos algo paradójico, ¿no? Los bienes instrumentales funcionan mejor cuando los mantenemos en su lugar, como algo instrumental. Y esto pues no es un secreto, ¿no? Al final del día, o sea, la creación es tan perfecta que todo lo que existe, o sea, tiene una función, un propósito, y nosotros, por ejemplo, pues igual con nuestro valor, simplemente por ser personas, cuando reconocemos eso, pues todo se va ordenando, ¿no? Al final el dinero pues sirve mejor cuando no lo adoramos, el poder es más efectivo cuando se usa para servir y no para dominar, la eficiencia produce mejores resultados justo cuando no aplasta la dignidad humana, porque en esta búsqueda de la optimización pues puede caer en eso y no, funciona mejor cuando realmente no está aplastando esta dignidad humana. Las leyes funcionan mejor cuando reflejan principios morales sólidos, que bueno, en esta parte de las leyes yo creo que se puede ver tanto a corto como a largo plazo en muchas leyes que han estado y que todavía están en conflicto con cosas morales y éticas como la dignidad humana. Y pues bueno, al final el desafío para nuestro tiempo pues no es inventar nuevos valores ni crear sistemas morales alternativos, que creo que muchas veces es lo que pasa y Literal. justo eso no, o sea, porque al final, o sea, el desafío es justo lo contrario, o sea, es recuperar la sabiduría de reconocer que existe un orden objetivo de valores y tener el coraje de vivir según ese orden, incluso cuando la cultura nos empuja en dirección opuesta. Y pues este orden puede resumirse en 3 afirmaciones simples pero muy profundas que creo que hemos repetido bastante en nuestro Instagram, pero que igual se las queremos compartir, ¿no? Al final, el dinero sirve, la persona vale y Dios es el fin último, ¿no? El dinero sirve porque es un instrumento útil, ¿no? Necesario en economías complejas, pero solo es eso, un instrumento, y su valor es completamente derivado de lo que puede adquirirse con él. Cuando lo absolutizamos, cuando lo convertimos en fin último, nos esclaviza. La Pues es persona... un instrumento más al servicio, o sea, Tal cual, o sea, como que en qué momento se volvió, no sé, o sea, como que sí es por, pero bueno, la persona vale, ¿no? O sea, cada ser humano posee una dignidad infinita que no puede ser reducida, comprada, vendida, negociada. O sea, esta dignidad es fundamento de todo orden moral y social y ningún logro económico, ningún proceso técnico, o sea, ninguna meta colectiva puede justificar la violación de esta dignidad. Y Dios, como decíamos, es el fin último. Al final, o sea, en última instancia, obviamente, ni siquiera la dignidad humana es autosuficiente. O sea, somos valiosos porque al final somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro valor deriva de esta vocación trascendente del que es. del que es. Nosotros somos porque Él es, no podemos ser sin Él. Somos él. Somos ser en Exacto. Él. Es una, o sea, al final sí, o sea, es como una ética que intenta fundar la dignidad humana en sí misma, sin referencia a lo divino, pues eventualmente pierde su fundamento y justo lo que decíamos, se desmorona bajo presiones utilitaristas. Es solo cuando reconocemos que somos creados para algo más allá de nosotros mismos que nuestra dignidad se vuelve verdaderamente inviolable. Y pues esta jerarquía, ¿no? No es una doctrina, o sea, para imponerse a quienes no comparten la fe católica, sino que simplemente es una verdad accesible a la razón y pues me atrevería a decir también al corazón. O sea, al final, vaya, esto es reconocible ante cualquier persona. Siempre lo hemos dicho, pero el corazón reconoce la verdad. Y al final, o sea, si contemplas honestamente tu realidad humana, yo creo que te das cuenta de esto, ¿no? Pues sí, y pues el mundo necesita urgentemente recuperar esta jerarquía. Necesitamos economías que sirvan a las personas en lugar de sacrificarlas, políticas que protejan la dignidad en lugar de instrumentalizarla. Necesitamos culturas que reconozcan lo sagrado en lugar de reducir todo a lo útil.
Y pues la doctrina social de la Iglesia nos ofrece justo este mapa para este territorio moral, ¿no? Evidentemente, no todas las decisiones serán fáciles, no todos los caminos estarán claramente marcados, pero al menos pues podemos saber que es la dirección correcta, ¿no? Cuando mantenemos la dignidad humana en el centro, cuando subordinamos lo instrumental a lo fundamental, cuando reconocemos que servimos a algo más grande que nosotros mismos, no solo actuamos moralmente, sino que construimos un mundo más humano, más justo y más verdadero. Me encanta. Me encanta ese más verdadero porque, como dices, el corazón reconoce la verdad. Sí, y pues bueno, al final ya saben, la meta, ser en él. Pues gracias por escucharnos sí. y Nos vemos en el próximo en el capítulo. próximo capítulo. Muchas Gracias. bendiciones. Y quien quiera, escríbanos también de qué les gustaría que habláramos en estos nuevos capítulos, que justo están las cajitas ahí en Instagram, entonces adelante. Sí, pero vamos a seguir con las empresas. Ah, sí, solo estos son como nuevos tipos de capítulos, pero las empresas igual no se preocupen, ahí van a seguir esos. Bye. Bye.